Una de las batallas más peligrosas que enfrenta la iglesia no comienza afuera, en las calles, en las universidades, en los medios de comunicación o en los parlamentos. Comienza cuando el pueblo de Dios deja de permitir que la Escritura renueve su mente y empieza, casi sin darse cuenta, a respirar el aire de su época como si fuera neutral. El mundo no solo nos ofrece modas, nos ofrece categorías. No solo nos propone conductas, nos enseña a interpretar la vida, no solo nos presenta pecados visibles, también nos entrega formas de pensar que parecen compasivas, justas y modernas, pero que pueden estar profundamente enemistadas con el diseño de Dios. Por eso debemos volver a Romanos 12, aunque nuestro tema nos llevará a considerar muchas otras porciones de la Escritura. Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El apóstol no está hablando de una espiritualidad abstracta. Está diciendo que la gracia de Dios debe gobernar la manera en que pensamos, la manera en que miramos nuestro cuerpo, nuestro sexo, nuestra vocación, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestro lugar en el mundo. El cristiano no puede decir, yo creo el evangelio y luego adoptar sin discernimiento las definiciones del mundo sobre la identidad humana, el matrimonio, la autoridad, la igualdad, la libertad o la dignidad. La mente que no es renovada por la palabra será moldeada por otra liturgia. Tal vez no se arrodille ante un ídolo de madera, pero se inclinará ante los supuestos de la cultura. Tal vez no niegue verbalmente a Cristo, pero comenzará a interpretar la vida como si Dios no hubiera hablado. Y aquí debemos ser muy claros. Cuando abordamos un tema como el feminismo, no lo hacemos como activistas políticos ni como comentaristas culturales que buscan ganar una discusión ideológica. Estamos en terreno santo. Estamos preguntando, ¿qué ha dicho Dios? ¿Cómo creó Dios al hombre y a la mujer? ¿Qué revela la Escritura acerca de la dignidad humana, del pecado, del hogar, de la iglesia, de la autoridad y del servicio? La iglesia no existe para repetir las consignas del siglo, pero tampoco para reaccionar carnalmente contra ellas. Existe para ser columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, antes de entrar en la crítica bíblica de ciertos postulados del feminismo, es necesario decir algo con toda honestidad pastoral. La iglesia debe oponerse con firmeza a toda forma de machismo, abuso, desprecio o trato indigno hacia la mujer. No podemos corregir un error abrazando otro. No podemos defender el diseño de Dios mientras toleramos actitudes que Dios mismo condena. La Biblia no enseña que la mujer sea inferior al hombre. No enseña que el liderazgo masculino sea licencia para la tiranía. No enseña que el marido pueda tratar a su esposa como posesión, sirvienta, adorno o instrumento de satisfacción personal. Eso no es cristianismo. Eso es pecado vestido de tradición. El machismo es una distorsión grave del diseño divino. Es una caricatura de la autoridad. Donde Dios manda amor sacrificial, el machismo impone egoísmo. Donde Dios llama al hombre a proteger, el machismo oprime. Donde Dios ordena liderazgo piadoso, el machismo produce negligencia o abuso. Un hombre que humilla a su esposa no está mostrando masculinidad bíblica, está mostrando inmadurez pecaminosa. Un hombre que usa la autoridad para servirse a sí mismo no está reflejando a Cristo, está traicionando el modelo de Cristo. Por eso podemos reconocer que muchas críticas levantadas contra injusticias cometidas contra mujeres apuntan a problemas reales. A lo largo de la historia, mujeres han sido tratadas como inferiores, privadas de oportunidades legítimas, usadas, violentadas o silenciadas injustamente. Y donde eso ha ocurrido, los cristianos no debemos defenderlo por temor a conceder algo al mundo. Debemos decir, eso es pecado. La dignidad de la mujer no nació con una ideología moderna.
fue establecida por Dios en Génesis, cuando creó al ser humano a su imagen, varón y hembra. Pero aquí aparece el punto decisivo. Identificar un problema real no significa que cualquier solución propuesta sea verdadera. Un diagnóstico parcial puede conducir a una medicina venenosa. Una protesta contra un mal puede terminar produciendo otro mal más profundo. Si la respuesta al abuso de autoridad es destruir toda autoridad, no hemos sanado el problema, lo hemos agravado. Si la respuesta al desprecio de la mujer es borrar la distinción entre hombre y mujer, no hemos exaltado la dignidad femenina, la hemos confundido. Si la respuesta al machismo es rechazar el diseño de Dios para el hogar y la iglesia, entonces la cura se vuelve más dañina que la enfermedad. El mundo suele presentar la libertad como la capacidad de definirse a uno mismo sin referencia al Creador, pero la Escritura presenta la libertad de otra manera. La criatura es libre cuando funciona de acuerdo con el propósito para el cual fue creada. Un pez no es libre cuando sale del agua para demostrar independencia. Una lámpara no es libre cuando se desconecta de la fuente de energía. El hombre y la mujer no alcanzan plenitud negando el diseño de Dios, sino viviendo bajo su palabra, por su gracia y para su gloria. Y esto requiere una mente renovada, porque todos llegamos a Cristo cargando ideas falsas. Algunas vienen de nuestra familia, otras de nuestra cultura, otras de heridas reales, otras de deseos pecaminosos, otras de filosofías que ni siquiera sabíamos que habíamos adoptado. Nadie entra a la vida cristiana con una mente perfectamente bíblica. La conversión no elimina automáticamente todos nuestros supuestos. Necesitamos que la Escritura nos corrija, nos limpie, nos incomode, nos consuele y nos reordene. Por eso la pregunta no es ¿qué dice mi época? Tampoco ¿qué me resulta más cómodo? Ni siquiera ¿qué experiencias parecen apoyar mi punto de vista? La pregunta es ¿qué dice la palabra de Dios? Si Dios ha hablado, la iglesia debe escuchar. Si la Escritura es inspirada, suficiente y autoritativa, entonces no tenemos permiso para recortar sus enseñanzas cuando chocan con la sensibilidad moderna. La verdadera misericordia no consiste en adaptar el diseño de Dios a las presiones culturales, sino en llamar al pueblo de Dios a confiar en que su diseño es sabio, bueno y santo. Y a partir de ahí debemos considerar cómo ciertas corrientes modernas han intentado redefinir la feminidad, el matrimonio, la maternidad, la autoridad y hasta la vida de la iglesia. Pero para responder bíblicamente, primero necesitamos entender de dónde vienen esas ideas y por qué resultan tan atractivas para un corazón que por naturaleza no quiere ser criatura delante de Dios. Para entender por qué estas ideas han penetrado con tanta fuerza en la cultura, debemos recordar que ningún movimiento social surge en el vacío. Detrás de las consignas, de las marchas, de las frases repetidas en universidades y redes sociales, siempre hay una visión del mundo. Siempre hay una respuesta explícita o implícita a preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Quién nos define? ¿Existe un propósito dado por Dios? ¿Hay un diseño moral en la creación? ¿O somos simplemente individuos arrojados a un mundo sin significado, obligados a inventarnos a nosotros mismos? Mucho antes de que ciertas ideas llegaran a los debates contemporáneos, ya se habían sembrado en el pensamiento occidental. Desde finales del siglo XVIII aparecieron voces reclamando reivindicaciones para la mujer, algunas de ellas relacionadas con injusticias reales, y debemos reconocerlo sin temor. En muchas sociedades, las mujeres fueron tratadas como si su dignidad dependiera de su utilidad para el hombre. En muchos lugares se les negó instrucción, se les negó protección, se les negó voz frente al abuso. Eso era y sigue siendo pecado. La palabra de Dios no necesita ser corregida por el feminismo para afirmar que la mujer posee plena dignidad, porque Dios mismo la creó a su imagen. Pero con el paso del tiempo, esas reivindicaciones se fueron mezclando con una raíz más profunda, la idea de que no existe un diseño divino para el hombre y la mujer.
allí el problema cambia de nivel. Ya no se trata simplemente de corregir abusos o de proteger a la mujer contra la injusticia. Se trata de redefinir la humanidad como si Dios no hubiera hablado. Y cuando una cultura elimina al Creador, no queda diseño, solo voluntad. No queda vocación recibida, solo identidad inventada. No queda obediencia agradecida, solo autoafirmación. Una de las influencias filosóficas más importantes en este proceso fue el existencialismo ateo. Dicho de forma sencilla, esta corriente parte de la idea de que el ser humano no tiene una esencia dada por Dios. No fue pensado por un creador con propósito. No existe una naturaleza humana normada por el diseño divino. Primero existimos y luego cada uno debe construirse a sí mismo. La existencia, dicen, precede a la esencia. Es decir, no hay un modelo previo, no hay un diseño recibido, no hay una finalidad establecida desde arriba. Pero la Escritura comienza de manera radicalmente distinta. En el principio creó Dios. Esa frase destruye toda autonomía absoluta. Si Dios creó, entonces la criatura no se define a sí misma. Si Dios creó, entonces el cuerpo no es un accidente sin significado. Si Dios creó varón y hembra, entonces la masculinidad y la feminidad no son meras construcciones sociales que pueden ser desechadas sin consecuencias. Si Dios creó, entonces hay propósito antes de nuestra experiencia, diseño antes de nuestra preferencia, verdad antes de nuestra interpretación. Pensemos en algo sencillo. Un objeto diseñado para una función específica no se vuelve libre al negar esa función. Un instrumento musical no alcanza plenitud cuando rechaza la música para la cual fue construido. Un reloj no se realiza cuando decide que marcar el tiempo es una imposición externa. De igual modo, el ser humano no se realiza negando al Dios que lo hizo. El hombre y la mujer encuentran dignidad no cuando se inventan a sí mismos, sino cuando reciben con gratitud lo que Dios ha revelado sobre quiénes son. Ahora bien, cuando estas ideas ateas se aplican al hombre y a la mujer, el resultado es inevitable. Los roles de esposo, esposa, padre, madre, liderazgo masculino, ayuda idónea, maternidad, autoridad en el hogar y orden en la iglesia pasan a ser vistos como imposiciones humanas, no como diseño de Dios, sino como herramientas de opresión creadas por estructuras sociales. Y si son simples construcciones humanas, entonces deben ser desmontadas. Esa es la lógica. Si no hay creador, no hay diseño. Si no hay diseño, no hay límites recibidos. Si no hay límites recibidos, toda diferencia funcional puede ser denunciada como injusticia. Aquí es donde muchos se confunden, incluso dentro de iglesias evangélicas, porque escuchan la palabra igualdad y correctamente piensan en igualdad de dignidad, pero luego se les pide aceptar que igualdad de dignidad significa igualdad de funciones en todos los ámbitos, y eso no es lo que enseña la Biblia. La Escritura afirma con claridad que el hombre y la mujer son igualmente creados a imagen de Dios, igualmente necesitados de gracia, igualmente valiosos delante del Señor, igualmente coherederos de la vida eterna en Cristo. Pero igualdad de valor no significa identidad de roles. La Trinidad misma nos ayuda a entender que autoridad y sumisión no implican superioridad e inferioridad en esencia. El Hijo no es menos Dios que el Padre. Comparte la misma esencia divina, la misma gloria, la misma eternidad. Y sin embargo, en la economía de la redención, el Hijo se somete voluntariamente al Padre. La sumisión del Hijo no lo denigra. Su obediencia no disminuye su gloria. Al contrario, revela una gloria santa, una armonía perfecta, un orden sin rivalidad, sin abuso y sin inferioridad. Por supuesto, debemos hablar de esto con reverencia.
No estamos diciendo que la relación entre hombre y mujer sea idéntica a las relaciones intratrinitarias en todos los sentidos. Pero la Escritura misma nos muestra que autoridad y sumisión, cuando son santas, no son categorías vergonzosas. El problema no está en el orden de Dios. El problema está en el pecado que convierte la autoridad en tiranía y la sumisión en campo de resentimiento. El pecado corrompe ambos lados. El hombre pecador usa la autoridad para servirse, la mujer pecadora puede resistir el orden de Dios para dominar, pero el evangelio no destruye el diseño, redime a hombres y mujeres para vivirlo bajo la gracia. Por eso es tan peligroso asumir que toda diferencia de rol es necesariamente opresión. Esa idea no proviene de Génesis, sino de una antropología sin Dios. Génesis no presenta a la mujer como un añadido inferior ni como una copia defectuosa del hombre. La presenta como ayuda idónea, correspondiente, necesaria, digna, creada por Dios para complementar al hombre en la misión dada por el Creador. El hombre solo no estaba bien. La mujer no aparece como solución secundaria, sino como parte indispensable del diseño bueno de Dios. Y aquí debemos corregir otro malentendido. Defender el diseño bíblico no significa reducir a la mujer a pasividad, ignorancia o invisibilidad. Esa caricatura no viene de la Escritura. La Biblia está llena de mujeres piadosas, sabias, valientes, laboriosas, instruidas, generosas, hospitalarias, maestras del bien, instrumentos de Dios para bendecir familias, comunidades y hasta momentos cruciales de la historia redentora. Lo que la Biblia rechaza no es la influencia santa de la mujer, sino la inversión del orden que Dios estableció para el hogar y para la iglesia. Así que el asunto no es si la mujer tiene dignidad, la tiene porque Dios se la dio. No es si la mujer tiene dones, los tiene porque el Espíritu los reparte soberanamente. No es si la mujer debe aprender, servir, enseñar en contextos apropiados, ejercer misericordia, aconsejar, discipular y edificar. Debe hacerlo. La pregunta es si la iglesia tiene derecho a redefinir los roles que Dios ha establecido para acomodarse a una filosofía que comenzó negando al Dios creador. Y para responder esa pregunta debemos regresar al principio, a Génesis, donde Dios no solo creó individuos aislados, sino varón y hembra, semejantes en dignidad, distintos en diseño y llamados a reflejar juntos su gloria en el mundo. Cuando regresamos a Génesis, descubrimos que la discusión no comienza con opiniones modernas, ni con experiencias humanas, ni con heridas históricas, aunque todas esas cosas deban ser tratadas con seriedad. La discusión comienza con Dios creando. Antes de que existiera una cultura caída que maltratara a la mujer, antes de que existiera una ideología que negara la diferencia entre hombre y mujer, antes de que existiera el pecado distorsionando el liderazgo y la sumisión, Dios habló, formó, ordenó y declaró bueno lo que había hecho. Génesis 1 nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Varón y hembra los creó. Esa afirmación es inmensa. La mujer no recibe su dignidad por concesión del hombre. No recibe su valor porque una sociedad moderna se lo reconozca. No recibe su importancia porque una ley humana se la otorgue. Su dignidad viene de Dios. Ella, al igual que el hombre, porta la imagen del Creador. Puede conocer a Dios, responder a Dios, obedecer a Dios, reflejar moralmente a Dios y vivir para la gloria de Dios. En ese sentido, cualquier idea de inferioridad esencial de la mujer es una rebelión contra Génesis. Pero el mismo texto que afirma igualdad de dignidad afirma diferencia. Varón y hembra los creó. Dios no creó una humanidad neutra, indiferenciada, sin forma concreta. Creó al hombre como hombre y a la mujer como mujer. La diferencia sexual no es un accidente biológico sin significado espiritual. Es parte del diseño sabio de Dios. El cuerpo habla. La creación habla.
La distinción entre hombre y mujer no es una vergüenza que superar, sino un don que recibir con gratitud. Esto es muy importante, porque nuestra cultura tiende a confundir dignidad con uniformidad. Se nos dice en muchas formas que para que dos personas tengan el mismo valor deben poder cumplir exactamente las mismas funciones, ocupar exactamente los mismos roles, borrar toda diferencia significativa. Pero esa no es la lógica de la creación. En la creación de Dios, la diferencia no destruye la dignidad, la diferencia revela sabiduría. El ojo no es la mano y no por eso es inferior. El corazón no es el pulmón y no por eso vale menos. En el cuerpo, la diversidad ordenada sirve a la vida. En la humanidad, la diferencia entre varón y mujer sirve a la gloria de Dios. Por eso, el complementarismo bíblico no afirma que el hombre vale más que la mujer. Tampoco afirma que la mujer existe para ser anulada por el hombre. Afirma que Dios creó al hombre y a la mujer con igual valor, pero con diferencias reales, para que se complementen en la misión que Él mismo les dio. La palabra ayuda idónea, usada en Génesis 2, no comunica inferioridad. De hecho, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, Dios mismo es llamado nuestro ayudador. Ayudar no es ser menos. Ayudar en el diseño de Dios es aportar lo que el otro necesita para cumplir fielmente la vocación recibida. El hombre solo no estaba bien. Esa es una frase sorprendente en un mundo todavía no caído. No era bueno que el hombre estuviera solo, no porque Dios hubiera cometido un error, sino porque el diseño aún no estaba completo. La mujer fue creada como correspondencia adecuada, como compañera necesaria, como complemento perfecto. No fue tomada de la cabeza de Adán para dominarlo, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado para caminar junto a él bajo Dios en una relación de pacto, amor, responsabilidad y misión. Y cuando el mundo insiste en que la mujer solo será plenamente digna cuando sea tratada como si no hubiera diferencia entre ella y el hombre, en realidad está despreciando la feminidad. Decirle a una mujer que su realización depende de imitar al varón es otra forma de negar la belleza de lo que Dios hizo. Es como exigirle a una voz diseñada para cantar con una tesitura particular que se esfuerce a sonar como otra, como si su propia belleza no fuera suficiente. No se honra a una mujer borrando lo que la hace mujer. Se la honra cuando se reconoce que Dios la hizo con sabiduría, dignidad, propósito y gloria propia bajo su diseño. Ahora bien, la caída ha hecho difícil recibir esto con gozo. Para muchas mujeres hablar de sumisión suena inmediatamente a abuso, porque han visto hombres pecadores usar la autoridad como arma. Para muchos hombres hablar de liderazgo les despierta orgullo carnal, porque confunden cabeza con privilegio egoísta. Por eso necesitamos la Biblia completa. Génesis 1 y 2 nos muestran el diseño. Génesis 3 nos muestra la distorsión. Cristo nos muestra la redención. Si nos quedamos solo con el diseño sin reconocer el pecado, podemos hablar con dureza e ingenuidad. Si nos quedamos solo con el pecado sin mirar la redención, podemos caer en cinismo o rebelión. Pero si miramos todo a la luz de Cristo, vemos que el Evangelio no vino a destruir el diseño de Dios, sino a rescatar pecadores para vivirlo de manera santa. La igualdad de dignidad tampoco elimina el orden de autoridad. En Génesis 2, antes de la caída, Adán es formado primero, recibe el mandamiento, nombra a los animales y luego reconoce a la mujer como hueso de sus huesos y carne de su carne. Pablo no trata estos detalles como accidentes narrativos, sino como teología. En 1 Timoteo 2, cuando habla del orden en la iglesia, no apela a una costumbre romana ni a un problema temporal de Éfeso solamente. Apela a la creación. Adán fue formado primero, después Eva. Eso significa que el orden bíblico no nace del machismo cultural ni de la caída, sino del diseño original de Dios. Pero debemos decirlo otra vez, autoridad bíblica no es superioridad. Liderazgo masculino no significa que el hombre sea más inteligente, más espiritual, más capaz o más cercano a Dios.
Hay mujeres mucho más maduras que muchos hombres. Hay mujeres con mayor conocimiento bíblico que muchos varones. Hay mujeres cuya vida de oración avergonzaría a muchos líderes. La cuestión no es capacidad natural ni valor personal. La cuestión es orden divino. Dios tiene derecho a establecer cómo debe funcionar su casa, el hogar y la iglesia. Y la madurez cristiana se muestra no solo usando los dones, sino usándolos dentro de los límites que Dios ha trazado. Esto es profundamente contracultural. El mundo dice, si tienes capacidad, debes ejercer cualquier función que quieras. La Escritura dice, si tienes dones, úsalos para la gloria de Dios conforme al orden de Dios. El mundo dice, todo límite es opresión. La Escritura dice, los mandamientos de Dios no son gravosos porque proceden de su sabiduría y de su bondad. El mundo dice, defínete a ti mismo. La Escritura dice, recibe con humildad lo que el Creador ha revelado. Y aquí se prueba nuestra confianza en Dios. Es fácil decir que creemos en la autoridad de la Biblia cuando sus enseñanzas coinciden con nuestra cultura. La prueba viene cuando la Escritura contradice el espíritu del siglo, cuando nos cuesta reputación, cuando nos hace parecer atrasados, cuando hiere el orgullo de hombres y mujeres. Pero el discípulo de Cristo no está llamado a ser aceptable para cada generación, está llamado a ser fiel. Ahora necesitamos avanzar un paso más. Porque la Biblia no solo enseña que hombre y mujer fueron creados con igual dignidad y diferencias complementarias, también enseña que Dios estableció un orden de autoridad para el hogar y para la iglesia y que este orden, lejos de ser una maldición, debe reflejar algo santo, humilde y hermoso cuando es vivido bajo la gracia de Cristo. El orden de autoridad que Dios establece no debe ser entendido primero desde las categorías deformadas del pecado, sino desde la revelación de Dios mismo. Cuando oímos la palabra autoridad, muchos piensan de inmediato en control, abuso, imposición, dureza, privilegio, egoísta. Y no podemos negar que esas cosas existen. Existen en matrimonios, existen en familias, existen incluso, tristemente, en contextos religiosos, pero la existencia del abuso no anula la legitimidad del diseño, más bien demuestra cuánto necesitamos que el Evangelio redima la manera en que vivimos ese diseño. Pablo dice en 1 Corintios 11 que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. No es un texto fácil para una mente entrenada por el individualismo moderno, pero es palabra de Dios. Y lo primero que debemos notar es que Pablo coloca el asunto dentro de un marco profundamente teológico. No está diciendo, así funciona la sociedad antigua. No está diciendo, esta es una costumbre conveniente para cierto momento histórico. Está mostrando un orden que, de alguna manera, refleja realidades más altas que nosotros. Ahora bien, debemos hablar con cuidado reverente. El Padre y el Hijo comparten plenamente la misma esencia divina. El Hijo no es inferior al Padre, no es menos eterno, menos santo, menos glorioso, menos Dios. Y sin embargo, en la obra de la redención, el Hijo se somete al Padre voluntariamente. No se haga mi voluntad sino la tuya, ora nuestro Señor en Getsemaní. Esa obediencia no lo disminuye, manifiesta su gloria. Su sumisión no es humillación pecaminosa, es obediencia santa dentro del propósito eterno de Dios. Esto nos ayuda a entender que bíblicamente sumisión no significa inferioridad. La palabra se ha vuelto casi intolerable para muchos oídos modernos porque la asociamos con opresión. Pero en la Escritura, cuando la sumisión se vive delante de Dios, no es servilismo ni anulación de la persona. Es una disposición voluntaria a recibir el orden de Dios con fe. Y cuando la autoridad se vive delante de Dios, no es dominio carnal, sino responsabilidad sacrificial. Por eso el Nuevo Testamento nunca manda al marido a someter a su esposa como si la autoridad bíblica se ejerciera por fuerza. Le manda amarla y no de cualquier manera.
Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el modelo, no César, no el jefe autoritario, no el hombre inseguro que necesita aplastar para sentirse fuerte, Cristo, el esposo que muere por su esposa, el Señor que lava los pies de sus discípulos, el pastor que da su vida por las ovejas. Así que el hombre que usa Efesios 5 para exigir respeto mientras ignora el mandato de amar como Cristo, está leyendo el texto con un corazón torcido. El esposo no es llamado a ser un pequeño tirano doméstico, es llamado a cargar responsabilidad espiritual, a proteger, a proveer, a santificar, a guiar con paciencia, a tomar iniciativa en el bien, a arrepentirse primero cuando peca, a usar su fuerza para servir, no para imponerse, a hacer que su esposa florezca bajo un liderazgo que refleja el amor de Cristo. Y la esposa cristiana, por su parte, es llamada a honrar ese orden de Dios, no porque su marido sea perfecto, no porque siempre sea más sabio, no porque ella no tenga pensamiento, dones o discernimiento, sino porque ama al Señor y confía en su palabra. La sumisión bíblica no exige participar en pecado ni tolerar abuso. Si un hombre usa la autoridad para dañar, violentar, manipular o exigir desobediencia a Dios, ha abandonado el modelo de Cristo. La autoridad humana siempre está bajo la autoridad suprema del Señor. Pero dentro del diseño ordinario de Dios, la esposa piadosa no compite por el trono del hogar. Ayuda, honra, aconseja, edifica y se coloca voluntariamente bajo un liderazgo que Dios ha establecido. Esto no es popular, pero la pregunta para la iglesia nunca debe ser primero será popular. La pregunta debe ser, ¿es fiel a la Escritura? Porque si comenzamos a ajustar la enseñanza bíblica cada vez que choca con el espíritu de la época, terminaremos con una Biblia recortada, una iglesia confundida y una generación sin raíces. No estamos autorizados a avergonzarnos de la sabiduría de Dios. Ahora bien, el mismo orden aparece también en la iglesia. En 1 Timoteo 2, Pablo dice que la mujer debe aprender, y eso ya es una afirmación poderosa de dignidad y responsabilidad. Pero luego añade que no permite que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre en el contexto de la iglesia. Y cuando explica la razón, no apela a un problema pasajero, ni a una falta de educación femenina en Éfeso, ni a una costumbre local. Apela a la creación. Adán fue formado primero, después Eva. Luego menciona la caída. En otras palabras, Pablo fundamenta su instrucción en el orden creado y en la distorsión que ocurrió cuando ese orden fue invertido. Esto significa que la restricción bíblica al oficio pastoral no se basa en que las mujeres sean menos capaces o menos inteligentes. No se basa en que carezcan de dones. No se basa en desprecio. Se basa en el diseño de Dios para su casa. El pastorado implica enseñar con autoridad a la congregación y ejercer gobierno espiritual sobre ella. Y el apóstol reserva esa función para varones cualificados, piadosos, examinados conforme a los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1. No todos los hombres pueden ser pastores. No basta ser varón. Se requiere carácter, doctrina, madurez, aptitud para enseñar, sobriedad, dominio propio, fidelidad en el hogar. Pero entre los cualificados para ese oficio, la Escritura establece que deben ser hombres. Muchos objetan diciendo, pero hay mujeres que enseñan mejor que muchos hombres. Eso puede ser cierto. Pero la iglesia no decide su estructura por comparación de talentos, sino por obediencia a la palabra. Otros dicen, pero Dios ha usado ministerios dirigidos por mujeres. Dios en su soberanía puede usar instrumentos que no aprueba en todos sus aspectos. Pablo se gozaba de que algunos predicaran a Cristo aún con motivaciones mezcladas, no porque aprobara la envidia, sino porque Cristo era anunciado. Del mismo modo que Dios muestre misericordia a través de situaciones irregulares, no convierte esas situaciones en norma para la iglesia.
No debemos interpretar la Biblia a la luz de experiencias que parecen funcionar. Debemos interpretar nuestras experiencias a la luz de la Biblia. Esa es una diferencia enorme. El pragmatismo dice, si da resultados debe estar bien. La Escritura dice, obedece al Señor y confía en su sabiduría. La iglesia puede llenar auditorios desobedeciendo principios bíblicos, pero el éxito visible no es la medida final de fidelidad. La bendición de Dios no siempre significa aprobación de todos los medios usados, así como su paciencia no debe confundirse con permiso. Y aquí debemos detenernos ante nuestro propio corazón, porque este tema puede ser discutido de manera fría, como si se tratara solo de ganar un debate doctrinal. Pero la Escritura siempre nos lleva a la obediencia concreta. Hombres, ¿estamos liderando como Cristo o solo defendiendo autoridad cuando nos conviene? Mujeres, ¿están recibiendo el diseño de Dios con fe o resistiéndolo en formas sutiles? Iglesias, ¿estamos formando hombres piadosos y mujeres piadosas o simplemente reaccionando contra el mundo sin modelar una belleza diferente? Porque la caída no solo introdujo confusión en la cultura, introdujo guerra en el corazón del hombre y de la mujer. Y para entender por qué el hogar y la iglesia se convierten tantas veces en campo de batalla, debemos mirar ahora a Génesis 3, donde el pecado no creó el diseño de autoridad, pero sí lo torció profundamente. Génesis 3 nos obliga a mirar el problema más profundamente. La tensión entre hombre y mujer no comenzó con un manifiesto moderno, ni con una teoría política, ni con una revolución cultural reciente. Comenzó cuando el pecado entró al mundo y desordenó los afectos, las responsabilidades, los deseos y la relación entre criaturas que habían sido creadas para vivir bajo la autoridad buena de Dios. Allí, en el huerto, vemos que el pecado no inventó la masculinidad ni la feminidad, pero sí las torció. No creó el liderazgo ni la ayuda idónea, pero sí los contaminó con orgullo, pasividad, manipulación, dominio y resentimiento. Antes de la caída, Adán y Eva vivían sin vergüenza, sin rivalidad, sin competencia por el control. El hombre no usaba su liderazgo para aplastar, la mujer no veía su ayuda como humillación. Ambos estaban delante de Dios, recibiendo de Él identidad, propósito y misión. Pero cuando la serpiente entra en escena, no solo se quebranta un mandamiento aislado, se invierte un orden. Eva toma la iniciativa en desobediencia, Adán permanece pasivo y el mundo cambia. Ella escucha la voz del tentador, él escucha la voz de su mujer por encima de la voz de Dios. El liderazgo se vuelve silencio cobarde. La ayuda se convierte en dirección hacia el pecado, la armonía da paso a acusación. Cuando Dios confronta a Adán, él no asume responsabilidad con humildad. Dice, la mujer que me diste, en una sola frase acusa a la mujer y en el fondo acusa a Dios. La relación que debía estar marcada por amor y protección, ahora queda marcada por evasión y culpa. Eva, a su vez, señala a la serpiente. Nadie quiere inclinarse bajo la verdad. Así actúa el pecado. Desordena primero la relación con Dios y luego desordena todas las demás relaciones. Por eso cuando Dios anuncia las consecuencias de la caída, sus palabras a la mujer en Génesis 3:16 son tan importantes. Habrá dolor en la maternidad y habrá conflicto en la relación con el marido. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Muchos han discutido el significado exacto de esa frase, pero el paralelo con Génesis 4 ayuda a entender que se introduce una lucha por el dominio. El pecado desea controlar a Caín y Caín debe dominarlo. De manera semejante, la relación entre hombre y mujer queda marcada por una tensión donde la mujer puede desear controlar y el hombre puede responder con dominio pecaminoso. Esto no significa que toda mujer quiera conscientemente manipular, ni que todo hombre sea siempre un tirano. Significa que la caída introdujo una inclinación desordenada en ambos. El hombre caído tiende a abusar de la autoridad
o a abandonarla. Puede volverse duro, autoritario, egoísta, insensible, o puede volverse pasivo, cómodo, irresponsable, dejando que otros carguen lo que él debía cargar. La mujer caída puede rechazar el orden de Dios, despreciar la autoridad, controlar por fuerza o por sutileza, o también puede caer en una falsa sumisión llena de temor humano y no de fe. El pecado no produce una sola caricatura, produce muchas. Y aquí debemos aplicar la palabra con cuidado. Es fácil señalar el error afuera. Es fácil denunciar el feminismo en la cultura o el machismo en otros hogares o la confusión en otras iglesias. Pero el Espíritu Santo no nos permite quedarnos como espectadores. Hombres, hemos usado la palabra autoridad para cubrir egoísmo, negligencia o dureza. Hemos exigido respeto mientras no somos respetables en carácter. Hemos pedido sumisión mientras no amamos como Cristo amó a la iglesia. Hemos dejado que nuestras esposas carguen solas la dirección espiritual del hogar porque nosotros estamos distraídos, cómodos o espiritualmente dormidos. Y hermanas, hay formas en que el espíritu de esta época ha penetrado más de lo que creen. Tal vez nunca han deseado ocupar un púlpito ni asumir un oficio pastoral, pero cómo hablan de su esposo delante de otros, lo tratan como compañero o como hijo. Se burlan de su debilidad en lugar de ayudarlo a crecer, corrigen cada decisión con desprecio. Han convertido su inteligencia, su capacidad verbal, su madurez o su fuerza de carácter en un arma para controlar el hogar. Dicen creer el diseño bíblico, pero en la práctica solo lo aceptan cuando coincide con lo que ya querían hacer. Esto es delicado, porque ninguna aplicación debe ser usada para justificar abuso. Una mujer en peligro no debe quedarse callada en nombre de una sumisión mal entendida. La iglesia debe proteger, acompañar, confrontar el pecado y buscar justicia cuando hay violencia, manipulación grave o daño real. Pero también debemos reconocer que en hogares donde no hay abuso, sino pecado ordinario, orgullo ordinario, egoísmo ordinario, resentimiento ordinario, la palabra nos llama al arrepentimiento concreto, no a justificar todo con el temperamento, no a decir así soy yo. La gracia de Dios no viene a decorar nuestro carácter caído, viene a transformarlo. El Evangelio no solo perdona, también reordena. Tito 2 enseña que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y esa gracia nos instruye a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia enseña, la gracia disciplina. La gracia forma mujeres piadosas que aman a sus maridos y a sus hijos, que cultivan pureza, bondad, sabiduría doméstica y sujeción al Señor. Y forma hombres piadosos, sobrios, responsables, fieles, capaces de guiar no como señores orgullosos, sino como siervos bajo Cristo. Esto es crucial. El diseño bíblico no puede vivirse correctamente sin el Evangelio. Un hombre no puede amar como Cristo amó a la iglesia si no ha sido conquistado por ese amor. Una mujer no puede someterse al Señor con un espíritu afable y apacible si no conoce la seguridad de estar bajo el cuidado del Padre. Una iglesia no puede modelar masculinidad y feminidad sanas si no está siendo renovada por la cruz. La moral sin Cristo se vuelve legalismo, orgullo o hipocresía. Pero el Evangelio produce una obediencia distinta. No para ganar aceptación, sino porque ya hemos sido recibidos en Cristo. En la cruz, el segundo Adán hizo lo que el primero no hizo. Adán guardó silencio ante la serpiente. Cristo respondió con la palabra. Adán culpó a su esposa. Cristo se entregó por su esposa, la iglesia. Adán tomó el fruto prohibido y trajo muerte. Cristo bebió la copa amarga de la ira y trajo vida. Adán falló como cabeza. Cristo es la cabeza fiel que purifica, protege y presenta a su pueblo santo delante del Padre. Por eso la solución no es volver a una tradición cultural idealizada como si todo tiempo pasado hubiera sido fiel a Dios.
La solución es volver a Cristo y a su palabra. No queremos hogares gobernados por machismo, ni por feminismo, ni por pasividad, ni por manipulación. Queremos hogares donde Cristo reine. Queremos iglesias donde la autoridad sea ejercida con humildad y la sumisión sea ofrecida con fe. Queremos hombres que no tengan miedo de ser hombres piadosos y mujeres que no se avergüencen de ser mujeres piadosas. Pero todavía falta una aclaración importante. Si la Biblia limita el oficio pastoral a varones cualificados, eso no significa que las mujeres sean pasivas, ignorantes o secundarias en la vida de la iglesia. Al contrario, la Escritura llama a las mujeres a aprender, a crecer, a servir, a enseñar en los contextos que Dios permite y a desplegar sus dones para la edificación del cuerpo. Y debemos ver eso con claridad, porque una iglesia fiel no solo debe rechazar la confusión del mundo, también debe honrar plenamente todo lo que Dios sí ha encomendado a sus hijas. Cuando la Escritura reserva el oficio pastoral y la enseñanza autoritativa de la congregación para varones cualificados, no está diciendo que las mujeres sean espiritualmente menores, ni que deban permanecer en ignorancia, ni que sus dones no importen. Esa conclusión no solo sería falsa, sería una ofensa contra el testimonio completo de la Biblia. El mismo Dios que establece límites también reparte dones. El mismo Dios que ordena su casa también llama a sus hijas a crecer, a servir, a enseñar en los contextos apropiados y a ser instrumentos preciosos para la edificación de su pueblo. Por eso debemos decirlo con fuerza. Las mujeres cristianas deben aprender, no como un favor que se les concede, sino como una responsabilidad delante de Dios. Deben conocer la palabra, conocer doctrina, conocer el evangelio, conocer los atributos de Dios, conocer la historia redentora, conocer la sana enseñanza. Una mujer piadosa no debe contentarse con una espiritualidad superficial, hecha solo de frases bonitas, emociones pasajeras o consejos prácticos desconectados de la teología. Necesita raíces, necesita verdad, necesita una mente renovada por la Escritura. Esto puede parecernos obvio hoy, pero en el mundo antiguo no lo era. En muchos contextos, la mujer era tratada como inferior y no se consideraba necesario instruirla seriamente. Pero nuestro Señor Jesucristo no se sometió a esos prejuicios. Él habló con la mujer samaritana y le enseñó verdades profundas sobre la adoración verdadera. Mientras otros se sorprendían de que un maestro hablara con una mujer en público, Cristo veía delante de sí a una pecadora necesitada de gracia, pero también a una persona creada a imagen de Dios, capaz de recibir verdad, confrontación y esperanza. En Lucas 10 vemos a María sentada a los pies de Jesús, en la postura de una discípula, escuchando su palabra. Marta está afanada con mucho servicio y el Señor no desprecia el servicio, pero sí corrige la ansiedad que pierde de vista lo principal. María ha escogido la buena parte, dice Jesús. Esa escena es profundamente contracultural. Cristo está afirmando que una mujer necesita la palabra de Dios, no solo las tareas domésticas, no solo la utilidad práctica, no solo el movimiento externo. Necesita sentarse a los pies del maestro, necesita escuchar, necesita ser formada por la verdad. Y esto corrige dos errores. Corrige el error de quienes en nombre de la tradición quieren reducir a la mujer a ignorancia espiritual. Pero también corrige el error de quienes en nombre de la libertad creen que aprender solo tiene valor si termina en ocupar las mismas funciones que el hombre. No. La mujer debe aprender porque Dios es digno de ser conocido, porque su alma necesita alimento, porque su vida debe ser gobernada por la verdad, porque su servicio debe brotar de una mente bíblica, porque su hogar, su iglesia y su generación necesitan mujeres llenas de sabiduría. Hermanas, no permitan que el mundo les diga que la teología es cosa de hombres. Tampoco permitan que una cultura evangélica superficial les ofrezca solamente libros ligeros, frases de ánimo o consejos emocionales. Lean la Escritura,
estudien el Evangelio, mediten en la santidad de Dios, en la justificación por la fe, en la unión con Cristo, en la obra del Espíritu, en la providencia, en la iglesia, en la esperanza futura. Una mujer que conoce a Dios será más fuerte para resistir las mentiras del mundo, más humilde para confesar su pecado, más sabia para aconsejar, más firme en el sufrimiento y más útil para edificar a otros. Y porque las mujeres deben aprender, también deben enseñar en los contextos que Dios ha establecido. La prohibición de 1 Timoteo 2 no es una prohibición absoluta de toda enseñanza femenina en todo lugar y circunstancia. Lo que Pablo prohíbe es enseñar y ejercer autoridad sobre el hombre en la asamblea de la iglesia, de manera que se invierta el orden establecido por Dios. Pero la Biblia muestra claramente que las mujeres enseñan, discipulan, instruyen, aconsejan y transmiten la verdad de Dios de múltiples formas legítimas y necesarias. Las madres enseñan a sus hijos. Proverbios llama al hijo a no abandonar la enseñanza de su madre. Timoteo conoció las sagradas escrituras desde la niñez y Pablo menciona la fe de su madre Eunice y de su abuela Loida. Antes de que Timoteo fuera colaborador apostólico, antes de que predicara, antes de que pastoreara, hubo mujeres piadosas sembrando la palabra en su corazón. No subestimemos eso. Muchas veces la iglesia ve el fruto público de un hombre y olvida las lágrimas, oraciones e instrucciones privadas de una madre o una abuela que Dios usó silenciosamente. La maternidad espiritual y física ha sido despreciada por nuestra cultura porque no siempre produce aplauso inmediato. Pero formar un alma delante de Dios no es una tarea secundaria. Enseñar a un niño a temer al Señor, a orar, a distinguir la verdad del error, a confesar pecado, a mirar a Cristo, es una obra de valor eterno. Una sociedad puede aplaudir más a quien firma contratos importantes que a quien instruye a un niño en la mesa de la cocina, pero el cielo no mide las cosas con la balanza del mundo. Las mujeres también deben enseñar a otras mujeres. Tito 2 presenta a las mujeres maduras como maestras del bien, llamadas a instruir a las más jóvenes en una vida piadosa, sobria, fiel y ordenada bajo el Evangelio. Esto no es poca cosa. En una cultura confundida, una mujer joven necesita más que teorías, necesita modelos, necesita ver cómo se ve la piedad en una esposa, una madre, una soltera, una viuda, una hermana que ha sufrido, una mujer que ha aprendido a confiar en Dios. La iglesia necesita mujeres mayores que no solo tengan años, sino sabiduría, no solo experiencia, sino doctrina, no solo opiniones, sino fruto del Espíritu. Y aún en ciertos contextos, las mujeres pueden instruir a hombres sin socavar el orden de autoridad de la iglesia. Priscila y Aquila tomaron aparte a Apolos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Abigail habló con sabiduría a David y fue usada por el Señor para detenerlo de cometer una necedad sangrienta. Mujeres piadosas han escrito libros, han aconsejado, han servido, han contribuido a la formación doctrinal de muchos, sin ocupar el oficio pastoral, ni usurpar la autoridad de la congregación. La cuestión no es silenciar la sabiduría femenina, es canalizarla conforme al orden de Dios. Esto debe librar a la iglesia de dos extremos. No queremos una iglesia donde las mujeres sean tratadas como si no tuvieran nada que aportar. Pero tampoco queremos una iglesia que, para reconocer sus dones, tenga que desobedecer los límites de la Escritura. La fidelidad bíblica no empobrece a la mujer, la ubica en el terreno donde sus dones pueden florecer sin contribuir a la confusión. Cuando Dios pone límites, no está robando belleza, está preservando el orden en el cual la belleza sirve a su gloria. Y todavía debemos mirar otra dimensión indispensable. Las mujeres no solo aprenden y enseñan, también sostienen, ayudan, sirven, muestran misericordia y hacen visible la ternura de Cristo en la vida ordinaria de la iglesia. Sin ese ministerio,
Una congregación puede tener púlpitos correctos y sin embargo carecer de una parte vital de la gracia práctica que el Señor quiere manifestar en su cuerpo. Cuando pensamos en la vida de una iglesia, muchas veces imaginamos primero el púlpito, la enseñanza pública, las decisiones de liderazgo, las reuniones formales. Y ciertamente esas cosas son importantes. Una iglesia sin predicación fiel está en peligro. Una congregación sin pastores cualificados puede extraviarse fácilmente. Pero si reducimos la edificación del cuerpo de Cristo a lo que ocurre en el culto público, tendremos una visión empobrecida de la iglesia. El Señor no edifica a su pueblo solo por medio de los que predican, sino también por medio de manos que sirven, hogares que hospedan, lágrimas que acompañan, conversaciones que animan, comidas preparadas para el afligido, oraciones en secreto y obras de misericordia que casi nadie ve. Y en ese terreno la Escritura muestra de manera preciosa el servicio de mujeres piadosas. En Lucas 8 se nos dice que mientras el Señor Jesús recorría ciudades y aldeas anunciando el evangelio del reino, había mujeres que le servían con sus bienes. Pensemos en eso con reverencia. El Hijo de Dios, en su humillación, aceptó ser servido por mujeres, no porque él necesitara algo en su naturaleza divina, sino porque en su verdadera humanidad caminó en dependencia de los medios ordinarios que el Padre proveyó. Y entre esos medios estaban mujeres redimidas, agradecidas, generosas, que pusieron sus recursos al servicio de Cristo y de su misión. Eso no era pasividad, eso no era irrelevancia, eso no era un papel secundario sin importancia. Humanamente hablando, ese ministerio sostuvo mucho de lo que ocurría en el camino. Mientras los discípulos predicaban, caminaban y servían junto al Señor, estas mujeres participaban en la obra de una manera real, concreta, sacrificada. No ocuparon el oficio apostólico, no fueron llamadas a predicar autoritativamente a la congregación, pero su servicio fue honrado por el Espíritu Santo al quedar registrado en la Escritura. También vemos a Dorcas en Hechos 9, una mujer descrita como abundante en buenas obras y en limosnas. Su vida no es presentada como pequeña porque no estaba en un púlpito. Al contrario, cuando muere, la comunidad siente profundamente su ausencia. Las viudas muestran las túnicas y vestidos que ella hacía. Allí hay una teología práctica que nuestra época necesita recuperar. Una mujer llena de misericordia puede vestir al necesitado, consolar al vulnerable, sostener al débil, y su ministerio puede ser tan profundamente cristiano que una iglesia entera lo llore cuando falta. Pablo, escribiendo a Timoteo, habla de las viudas que debían ser reconocidas por la iglesia y menciona señales concretas de una vida piadosa: haber criado hijos, practicado hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los afligidos, seguido toda buena obra. Notemos lo que el apóstol valora. No está describiendo una espiritualidad de escenario, sino una vida de servicio humilde. No pregunta si tuvo visibilidad pública, sino si hubo fruto piadoso. No pregunta si ocupó un cargo de autoridad sobre los hombres, sino si su vida estuvo marcada por misericordia, hospitalidad, fidelidad y amor sacrificial. Y aquí debemos detenernos, porque nuestra cultura nos ha entrenado para despreciar lo que no produce aplauso inmediato. Si algo no tiene plataforma, parece menor. Si no se ve en público, parece menos importante. Si no trae reconocimiento, se piensa que no cuenta. Pero el reino de Dios no funciona con la lógica del mundo. El Señor que ve en lo secreto también recompensa en lo secreto. Una comida llevada a una familia cansada, una visita a una hermana enferma, una conversación con una joven confundida, una oración fiel por los hijos, una casa abierta para los santos, una mano extendida al pobre. Todo eso puede tener más peso eterno que muchas cosas que los hombres aplauden. Hermanas, no crean la mentira de que solo serán útiles si ocupan los mismos espacios que los hombres. No crean que servir en misericordia
enseñar a sus hijos, discipular a mujeres más jóvenes, sostener a necesitados, orar, aconsejar, hospedar, escribir, estudiar, animar y trabajar fielmente desde el lugar donde Dios las ha puesto es una forma menor de vida cristiana. El cuerpo de Cristo necesita profundamente ese servicio. Una iglesia puede tener doctrina correcta y sin embargo volverse fría si carece de mujeres piadosas que manifiesten la ternura práctica de Cristo. Pero esto también confronta a los hombres, porque no debemos hablar del servicio de las mujeres como excusa para delegar en ellas toda la misericordia, toda la hospitalidad, toda la sensibilidad, toda la carga de cuidado. Los hombres también deben mostrar compasión. Los pastores deben ser tiernos, los padres deben cuidar, los hermanos deben servir. El fruto del Espíritu no está dividido por sexo, como si la paciencia, la mansedumbre y la misericordia pertenecieran solo a las mujeres. Pero sí podemos reconocer que Dios en su sabiduría ha dotado a muchas hermanas de una sensibilidad particular que embellece y fortalece a la iglesia cuando se ofrece bajo la gracia. Y entonces debemos preguntarnos, ¿estamos dando espacio bíblico para que esos dones florezcan? ¿O hemos reaccionado contra los errores del mundo creando una cultura donde las mujeres sienten que si no están en el púlpito no tienen lugar significativo? Una iglesia sana debe hacer ambas cosas, guardar los límites de la Escritura y animar con entusiasmo todo servicio que la Escritura promueve. Debe decir no al desorden, pero también sí a la edificación. No basta con decir lo que las mujeres no deben hacer. Debemos enseñar, mostrar y celebrar lo que sí pueden y deben hacer para la gloria de Dios. Las mujeres deben aprender, deben enseñar en los contextos apropiados, deben ejercer misericordia, deben ser activas en la expansión del reino, deben usar sus dones, deben ser formadas doctrinalmente, deben ser parte vital del cuerpo. Y todo esto sin necesidad de borrar la distinción entre hombre y mujer, sin invadir el oficio pastoral, sin copiar los modelos de poder del mundo. La iglesia no necesita mujeres que imiten la ambición del siglo. Necesita mujeres llenas del Espíritu, firmes en la palabra, humildes, valientes, sabias, compasivas, satisfechas en Cristo y gozosas en el diseño de Dios. Y al decir esto, llegamos a una aplicación más profunda y más incómoda, porque el feminismo no se manifiesta solamente cuando una mujer reclama el púlpito o cuando una denominación ordena pastoras. Puede manifestarse de maneras más sutiles en el hogar, en el carácter, en las conversaciones, en la forma de mirar la maternidad, la ayuda idónea, la autoridad del esposo y la belleza de ser mujer delante de Dios. El feminismo puede entrar en la iglesia con discursos formales, con argumentos teológicos elaborados, con reinterpretaciones de pasajes bíblicos claros, pero también puede entrar por la puerta pequeña del corazón, de maneras menos visibles y por eso mismo más peligrosas. No siempre se manifiesta en una mujer que desea ocupar el púlpito. A veces se manifiesta en una esposa que desprecia silenciosamente el liderazgo de su marido. A veces aparece en la manera de hablar de la maternidad como si fuera una pérdida de vida. A veces se expresa en una incomodidad profunda frente a la palabra ayuda, como si ayudar fuera una forma de desaparecer. A veces se esconde detrás de bromas, comentarios, comparaciones y resentimientos que parecen inofensivos, pero que revelan una mente más moldeada por el siglo que por la Escritura. Hermanas, esto requiere valentía espiritual. No basta decir, yo creo que la Biblia enseña que el pastorado es para varones cualificados. Esa afirmación puede ser correcta, pero la obediencia no termina allí. La pregunta es más profunda. ¿Está tu corazón abrazando con gozo el diseño de Dios para tu feminidad? ¿O lo aceptas solo de manera externa mientras interiormente lo resientes? ¿Ves ser mujer como una vocación hermosa delante de Dios?
o como una limitación impuesta que debes compensar demostrando que puedes vivir como si no hubiera distinción alguna. El mundo ha sembrado una sospecha permanente contra la feminidad bíblica. Ha dicho a las mujeres que la mansedumbre es debilidad, que la sumisión es humillación, que la maternidad es una carga que impide la plenitud, que el hogar es una cárcel, que servir es perderse, que depender de otros es indigno, que la dulzura es falta de carácter, que el espíritu afable y apacible es temperamento de mujeres antiguas y no fruto de gracia. Pero la Escritura dice que un espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Y si Dios lo estima, ninguna cultura tiene autoridad para despreciarlo. Ahora bien, debemos entender bien esa expresión. Un espíritu afable y apacible no significa una personalidad sin fuerza, sin convicción, sin inteligencia o sin voz. No describe a una mujer sin pensamiento propio. No describe pasividad pecaminosa ni temor al hombre. Pensemos en mujeres bíblicas como Abigail, que actuó con sabiduría y valentía, o María, que respondió con fe profunda al anuncio del ángel, o Priscila, que junto a su esposo instruyó con precisión, o las mujeres que siguieron a Cristo hasta la cruz cuando muchos hombres huyeron. La mansedumbre bíblica no es ausencia de fortaleza, es fortaleza bajo el gobierno de Dios. Por eso una mujer piadosa puede ser firme sin ser dominante, sabia sin ser arrogante, capaz sin ser autosuficiente, activa sin ser rebelde, influyente sin invertir el orden de Dios. La gracia no destruye la personalidad, la santifica. Una mujer de carácter fuerte no necesita volverse débil para ser piadosa, necesita que su fortaleza sea gobernada por el Espíritu. Una mujer inteligente no necesita ocultar su mente para honrar a Dios. Necesita poner su inteligencia al servicio de la verdad. Una mujer con dones no necesita enterrarlos. Necesita usarlos en obediencia dentro de los caminos que el Señor ha trazado. Y aquí entra la maternidad, que nuestra época ha subvalorado profundamente. No toda mujer cristiana será madre biológica. Algunas son solteras, otras no han podido tener hijos, otras han sufrido pérdidas que solo Dios conoce. Y debemos hablar con ternura, porque la iglesia no debe convertir la maternidad en un ídolo, ni medir la fidelidad de una mujer únicamente por su estado civil o por tener hijos. La identidad última de una mujer creyente está en Cristo, no en su condición familiar. Pero habiendo dicho eso, también debemos afirmar que la maternidad, cuando Dios la concede, es una vocación santa, no una vida de segunda categoría. Una madre que instruye a sus hijos en la palabra no está desperdiciando su potencial. Una madre que ora en secreto por sus hijos no está quedándose atrás en la historia. Una madre que cambia pañales, corrige con paciencia, lee la escritura, canta himnos, enseña a pedir perdón, modela arrepentimiento, recibe cansancio con fe, está haciendo una obra que el mundo no sabe medir, pero que Dios ve. La cultura puede aplaudir más el maletín ejecutivo que el bolso del bebé. El Señor pesa las cosas de otra manera. Y esto no significa que una mujer no pueda estudiar, ejercer una profesión, desarrollar habilidades o servir en muchos ámbitos de la sociedad. La mujer de Proverbios 31 es trabajadora, sabia, diligente, generosa, administradora, fuerte. El problema no es que una mujer tenga capacidades o actividades fuera del hogar. El problema es cuando absorbe una visión del mundo que le hace despreciar aquello que Dios llama precioso. El problema es cuando mide su valor con la regla de una cultura que no entiende el reino de Dios. El problema es cuando se avergüenza de lo que Dios no se avergüenza. Hermanas, ustedes están llamadas a ser un muro de contención frente a las olas ideológicas de este siglo, no un muro áspero, orgulloso, lleno de desprecio hacia otras mujeres, sino un muro firme, bíblico, gozoso, que diga con su vida: Dios me hizo mujer y no me avergüenzo de su diseño. El mundo necesita ver mujeres que no han comprado la mentira de que la feminidad bíblica es una prisión
La iglesia necesita ver mujeres que abrazan la gracia de Dios y muestran que obedecer al Creador no empobrece la vida, sino que la ordena y la embellece. Pero hombres, no escuchen esto como espectadores. No se sienten cómodos pensando que esta parte del mensaje es solo para ellas. Porque si las mujeres deben abrazar con gozo la gloria de la feminidad bíblica, los hombres deben abrazar con valentía la responsabilidad de la masculinidad piadosa. Y muchas veces la confusión en el hogar y en la iglesia no avanza solamente porque algunas mujeres resisten el diseño de Dios, sino porque muchos hombres han abandonado su llamado, han confundido liderazgo con comodidad, o han dejado vacíos que otros terminan ocupando. El hogar, la iglesia y el mundo necesitan mujeres piadosas, pero también necesitan hombres piadosos, hombres que no usen la doctrina como excusa para la pasividad, hombres que no se escondan detrás de sus esposas, hombres que no reclamen autoridad solo cuando su orgullo es herido. Hombres que amen como Cristo, lideren como siervos, protejan como pastores y asuman con seriedad el peso de vivir delante de Dios como varones redimidos. Y por eso ahora debemos dirigir la mirada a los hombres, porque una iglesia que habla del diseño de Dios para la mujer sin llamar a los hombres al arrepentimiento, al sacrificio y a la madurez espiritual, habrá dicho solo la mitad de la verdad. Una iglesia que quiere ser fiel al diseño de Dios no puede hablar solamente a las mujeres. Debe hablar también y con mucha seriedad a los hombres. Porque la confusión de nuestra época no ha avanzado únicamente porque se haya atacado la feminidad bíblica. Ha avanzado también porque muchos hombres han renunciado de forma abierta o silenciosa a la responsabilidad que Dios les dio. Algunos han abusado de la autoridad, otros la han abandonado. Algunos han sido duros, otros han sido cobardes. Algunos han usado la palabra cabeza para servirse a sí mismos. Otros han dejado a sus esposas y a sus hijos sin dirección espiritual, mientras ellos se refugian en el trabajo, el entretenimiento, la comodidad o una religiosidad superficial. Hombres, la Biblia no nos llama a una masculinidad de apariencia, sino a una masculinidad cruciforme. No basta tener voz fuerte, carácter dominante, capacidad de proveer o presencia pública. Un hombre puede pagar todas las cuentas de su casa y aún así ser espiritualmente ausente. Puede exigir respeto y no ser un modelo de piedad. Puede defender el complementarianismo en teoría y vivir como un niño irresponsable en la práctica. Puede decir que es cabeza del hogar, pero no guiar en oración, no abrir la palabra, no proteger a su familia del pecado, no pedir perdón, no servir, no sacrificarse. Efesios 5 no permite esa caricatura. El modelo del marido cristiano es Cristo amando a la iglesia y entregándose por ella. Eso significa que el liderazgo del esposo se mide por su disposición a morir a sí mismo, morir a su orgullo, morir a su comodidad, morir a su egoísmo, morir a su deseo de siempre tener la razón, morir a su pasividad, morir a su dureza. Cristo no amó a la iglesia desde lejos, no la amó solo con palabras, no la amó cuando ella era hermosa, fiel y digna. La amó cuando estaba manchada, necesitada, culpable y se entregó para santificarla. Marido, tu esposa puede ver algo de ese amor en ti, no perfecto, porque ningún hombre aquí es Cristo, pero puede ver una sombra real de ese amor sacrificial. Puede decir, mi esposo no es un tirano, es un siervo bajo Cristo. Puede decir, él no me aplasta, me cuida. Puede decir, él no usa la Biblia como látigo. Se somete primero a la Biblia. Puede decir, cuando peca, confiesa. Cuando falla, busca restauración. Cuando dirige, lo hace con humildad. Si tus hijos fueran preguntados quién guía espiritualmente la casa, ¿qué responderían? No quién habla más fuerte, no quién decide por costumbre, quién carga la responsabilidad delante de Dios. La iglesia necesita hombres así.
No hombres perfectos, pero sí hombres arrepentidos, hombres enseñables, hombres sobrios, hombres que no sean esclavos de la pornografía, de la ira, de la codicia, de la pereza o del deseo de reconocimiento. Hombres que trabajen con diligencia, pero que no sacrifiquen el alma de su familia en el altar del éxito profesional. Hombres que provean sí, pero que entiendan que proveer no es solo traer dinero, también es traer dirección, oración, presencia, cuidado, ejemplo y protección espiritual. Pablo, cuando describe a los ancianos en 1 Timoteo 3 y Tito 1, está describiendo un carácter que debe ser ejemplar en la iglesia. No todos los hombres serán pastores. No todos tendrán aptitud pública para enseñar. No todos serán llamados al ministerio pastoral. Pero el tipo de madurez que Pablo presenta allí no debe ser extraña entre los varones del pueblo de Dios. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no violento, amable, no codicioso, fiel en su casa, respetable, dueño de sí mismo, amante de lo bueno. ¿No debería todo hombre cristiano desear parecerse más a eso? Y aquí hay una palabra para los jóvenes. Jóvenes, no permitan que el mundo defina la masculinidad por la inmadurez prolongada. No crean que ser hombre es vivir para el placer, evitar responsabilidades, burlarse de la pureza, consumir entretenimiento sin disciplina, hablar mucho y cargar poco. La masculinidad bíblica no es ruido, es carácter, es fidelidad cuando nadie aplaude. Es aprender a dominar los deseos en lugar de ser dominado por ellos. Es prepararse para servir a Cristo en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad. Es preguntarse, ¿cómo puedo ser útil para el reino de Dios? ¿Cómo puedo crecer para bendecir a otros? ¿Cómo puedo ser un hombre confiable? La iglesia necesita pastores, diáconos, misioneros, maestros, padres fieles, esposos piadosos, solteros santos, hombres generosos, hombres que oren, hombres que discipulen, hombres que visiten al enfermo, hombres que acompañen al débil, hombres que sostengan la verdad sin arrogancia. Y esos hombres no caen del cielo ya maduros. Son formados por la palabra, por la disciplina, por el ejemplo, por el sufrimiento, por el servicio humilde, por la corrección, por la gracia de Dios obrando en ellos. Pero debemos reconocer algo doloroso. Muchas veces los hombres quieren autoridad sin formación, respeto, sin carácter, influencia, sin sacrificio. Eso no es liderazgo bíblico. Antes de que un hombre diga mi esposa debe respetarme, debe preguntarse, ¿estoy viviendo de una manera que adorna el evangelio? ¿Estoy buscando crecer? ¿Estoy amando con paciencia? ¿Estoy confesando mi pecado? ¿Estoy protegiendo a mi hogar de mis propias pasiones desordenadas? La autoridad bíblica no se sostiene con imposición, sino con fidelidad delante de Dios. Y mujeres, esto también les habla a ustedes. Si tienen un esposo que desea crecer, ayúdenlo. No lo aplasten, porque todavía no es todo lo que debería ser. No confundan ayuda con control. Una esposa piadosa puede ser una plataforma de gracia para que su esposo madure. Puede animar sin manipular. Puede aconsejar sin despreciar. Puede confrontar con respeto, puede orar, puede reconocer pequeños pasos de fidelidad. Esto no significa encubrir pecado grave ni tolerar abuso. Significa que en la vida ordinaria de un matrimonio cristiano, Dios usa a una ayuda idónea para fortalecer a un hombre en su llamado. Y hombres reciban esa ayuda con humildad. Un líder piadoso no es un hombre que nunca escucha. Es un hombre que sabe que necesita sabiduría. Adán cayó, entre otras cosas, por escuchar mal. Eso no significa que el hombre piadoso deba despreciar la voz de su esposa. Hay una diferencia entre abdicar el liderazgo y recibir consejo. Abigail habló con sabiduría y David bendijo a Dios por ella. Una esposa piadosa no es una amenaza para un hombre humilde, es un regalo del Señor. Así que la iglesia debe modelar una belleza distinta. Mujeres que abrazan con gozo la feminidad bíblica. Hombres que abrazan con valentía la masculinidad piadosa. Matrimonios que no reflejan
la guerra del mundo, sino la gracia del evangelio. Familias donde los hijos puedan ver que la autoridad no es opresión y la sumisión no es humillación, porque ambas están bajo el señorío de Cristo. Congregaciones donde los dones de hombres y mujeres florecen sin confusión, sin rivalidad, sin sospecha, sin copiar los modelos del siglo. Pero esto no ocurrirá por simple tradición. No ocurrirá porque tengamos la postura doctrinal correcta escrita en un documento. No ocurrirá porque sepamos refutar los argumentos del feminismo o denunciar el machismo. Solo ocurrirá si hombres y mujeres son llevados una y otra vez a la cruz, donde el pecado es expuesto, la gracia es derramada y Cristo forma un pueblo nuevo. Por eso, antes de cerrar, debemos llevar todo este tema al lugar donde debe terminar toda enseñanza cristiana, al evangelio que perdona, limpia, transforma y nos capacita para vivir el diseño de Dios, no con orgullo, sino con humildad y adoración. Y aquí es donde todo debe terminar, no en una guerra cultural, no en una defensa orgullosa de una posición doctrinal, no en una comparación entre hombres y mujeres, no en una reacción contra el mundo, sino en el evangelio de Jesucristo. Porque si este tema solo nos deja con argumentos, pero no nos lleva al arrepentimiento, habremos entendido muy poco. Si solo produce en nosotros la satisfacción de decir, nosotros tenemos la doctrina correcta, pero no produce hogares más santos, hombres más humildes, mujeres más piadosas, iglesias más fieles y corazones más sometidos a la palabra, entonces la verdad que decimos defender no ha descendido suficientemente a nuestra conciencia. La palabra de Dios no fue dada para que la usemos como arma carnal contra otros, sino como espada del Espíritu que primero nos atraviesa a nosotros. Hombres, si este mensaje ha expuesto pasividad, dureza, egoísmo, negligencia espiritual o un uso pecaminoso de la autoridad, no lo cubran, no lo justifiquen. No digan simplemente, así fui criado o ese es mi carácter. Vayan a Cristo, confiesen su pecado, pidan perdón a Dios y cuando sea necesario a sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos. La masculinidad bíblica comienza de rodillas delante del Señor. Mujeres, si la palabra ha revelado resentimiento, desprecio por el diseño de Dios, deseo de control, temor al hombre, vergüenza de la feminidad bíblica o influencia sutil de las filosofías de este siglo, no huyan hacia la defensa propia. No busquen refugio en el orgullo herido. Vayan a Cristo. Él no quebranta la caña cascada. Él no apaga el pábilo que humea. El Señor corrige para restaurar. La gracia que salva también enseña, transforma y embellece. El llamado de Dios no es a fingir piedad, sino a recibir gracia para vivir de una manera nueva. Y como iglesia debemos arrepentirnos de todo aquello que ha contribuido a la confusión. Debemos arrepentirnos si hemos tolerado machismo en nombre de la tradición. Debemos arrepentirnos si hemos ridiculizado la feminidad bíblica. Debemos arrepentirnos si hemos dejado de formar hombres maduros. Debemos arrepentirnos si hemos tratado a las mujeres como espectadoras en vez de discipularlas profundamente. Debemos arrepentirnos si hemos permitido que el mundo nos dicte qué partes de la Biblia son aceptables y cuáles deben ser suavizadas. Pero no nos arrepentimos como personas sin esperanza. Nos arrepentimos mirando a Cristo. Él es el verdadero esposo que amó a la iglesia y se entregó por ella. Él es la cabeza perfecta que nunca abusa, nunca abandona, nunca manipula, nunca falla en amor. Él es el segundo Adán que obedeció donde el primero cayó. Él es el Salvador que derramó su sangre por hombres pecadores y mujeres pecadoras, por esposos negligentes y esposas rebeldes, por pastores imperfectos y congregaciones necesitadas. Él no vino a salvar personas que ya tenían su vida ordenada, sino a redimir pecadores y hacer de ellos un pueblo santo. Por eso, si tu conciencia ha sido herida por la palabra, no escondas tu pecado. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Esa promesa no es una licencia para tratar el pecado livianamente, es una invitación a correr hacia el único lugar donde hay perdón verdadero. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Todo pecado, pecados de orgullo, pecados de cobardía, pecados de abuso, pecados de manipulación, pecados de resentimiento, pecados de mundanalidad, pecados cometidos en el hogar, en secreto, en la iglesia, en el corazón. Y esa misma sangre no solo nos limpia, nos compra. Cristo no nos redimió para que sigamos viviendo según el molde del siglo. Nos compró para Dios. Compró nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros hogares, nuestros dones, nuestra masculinidad, nuestra feminidad, nuestras relaciones, nuestra iglesia. Por eso Pablo dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. El evangelio no se queda en ideas, toma la vida entera. Nos llama a decir, Señor, mi cuerpo te pertenece, mi identidad te pertenece, mi matrimonio te pertenece, mi servicio te pertenece, mi manera de pensar te pertenece. Renueva mi mente por tu palabra. La iglesia que necesitamos no será formada por consignas del mundo ni por nostalgia de tradiciones humanas. Será formada por la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo. Necesitamos mujeres que abracen con gozo la belleza de ser mujeres delante de Dios, que aprendan, enseñen en los contextos bíblicos, sirvan, hospeden, disipulen, oren, ejerzan misericordia y muestren al mundo que la feminidad redimida no es debilidad, sino gloria bajo la gracia. Necesitamos hombres que abracen con valentía el peso de ser hombres delante de Dios, que amen, protejan, lideren, confiesen, sirvan, trabajen, disipulen y reflejen, aunque sea débilmente, el amor sacrificial de Cristo. Necesitamos hogares donde los hijos vean algo distinto del mundo, que vean una autoridad que no oprime y una ayuda que no compite, que vean padres que se arrepienten y madres que oran, que vean la palabra abierta, el evangelio aplicado, el pecado confesado, la gracia celebrada. Necesitamos iglesias donde el púlpito sea fiel, pero también donde la vida cotidiana confirme lo que el púlpito predica, porque una doctrina que no se encarna en obediencia termina siendo ruido religioso. Así que no nos conformemos a este siglo. No dejemos que sus filosofías vacías nos roben la sabiduría del Creador. No permitamos que sus olas entren sin discernimiento en nuestros hogares, en nuestras conversaciones, en nuestras expectativas, en nuestra manera de medir el valor de hombres y mujeres. Seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Volvamos una y otra vez a la Escritura, volvamos una y otra vez a Cristo. Y que el mundo pueda ver no una comunidad perfecta, pero sí una comunidad redimida, donde hombres y mujeres bajo la autoridad del Señor muestran juntos la belleza del diseño de Dios y la gloria del Evangelio. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. Streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay.
untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in